Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este primer video de esta serie de videos en donde vamos a hablar de un curso de fotografía desde cero, pero visto desde el punto de vista de esas personas que realmente no saben nada. O sea, si en este momento estás viendo este video, me imagino que es porque estás pensando en comprar una cámara, tu primera cámara tal vez profesional, o tal vez ya tienes tu primera cámara, pero no te sientes totalmente cómodo usándola. Y bueno, a partir de aquí vamos a ver muchas posibilidades para poder sacarle todo el provecho a esa cámara que te acabas de comprar. Esta serie de videos están direccionados sobre todo a personas que apenas están ingresando en el mundo de la fotografía, pero estoy seguro que más de una persona que ya tenga experiencia también podrá sacar provecho de las mismas, teniendo en cuenta pues que vamos a estar repasando conceptos básicos y déjenme decirle que más de un fotógrafo que conozco que se considera profesional podría utilizar para sacarle mayor provecho a su trabajo fotográfico. Este curso estará dividido en tres grandes partes. La primera parte estaremos hablando de los conceptos básicos. Los conceptos básicos que forman el triángulo de la exposición, como son la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. Luego de esto estaremos viendo lo que es el flash y cómo lo podemos integrar al concepto de triángulo de la exposición, y donde veremos en su momento que de hecho yo en lo personal considero, después de tantos años de experiencia en la fotografía, que el flash ya se integra tanto en el tema del triángulo de la exposición que para mí ya deja de ser triángulo de exposición y lo convierte en el cuadrado de la exposición, como veremos en su momento. Al final estaremos viendo un shooting en vivo con una modelo, ya sea en interior o en exteriores. Bueno, primero que todo quisiera comenzar respondiendo una pregunta que me imagino que ustedes se estarán haciendo, y es por qué yo debo mirar este curso en vez de tantos otros que hay por ahí en la red, en YouTube, ¿no? Sobre todo en YouTube. Básicamente yo considero de que este curso yo lo hice o lo estoy haciendo para, digamos que sustentar un problema que yo veo, que yo he sentido a través de los años y que me ha impedido de pronto avanzar más rápido, que me impidió avanzar más rápido en su momento. Yo con el tiempo me di cuenta que muchos conceptos son confusos y pues no te llevan a un resultado real. Vamos a comenzar hoy hablando de un concepto muy básico, el primero del triángulo de la exposición, que es el concepto de la apertura. Vamos a tomar la apertura desde tres formas diferentes. La primera, teniendo en cuenta que el triángulo de la exposición, como su nombre lo indica, se trata de exponer. O sea, cuando hablamos de exponer, básicamente lo que estamos diciendo es que la foto quede bien iluminada. Si la foto está muy oscura, está subexpuesta. Si la foto está demasiado clara, se llama que está sobreexpuesta. Entonces, la intención de nosotros al aprender el tema o aprender el concepto del triángulo de la exposición es que nos lleve a hacer una buena exposición en las fotos. Dentro de ese triángulo de la exposición, la apertura, para mi parecer, de los tres conceptos es el más importante. ¿Por qué? Porque es que la apertura tiene, digamos que dos aristas muy importantes, y el primero es el tema del control que hace de la luz en el triángulo de la exposición, por ende de la exposición como tal. Dicho de otra manera, si tú abres el diafragma del lente, básicamente lo que estás haciendo es permitir que entre más cantidad de luz al sensor de la cámara. Entonces, por ende, entre más abras el sensor, más luz le va a entrar y por ende más, digamos, más sobreexpuesta podría técnicamente quedar la foto. Entonces tenemos que saber controlar ese tema. No es solamente abrir la apertura del diafragma porque sí, sino porque tenemos que saber en qué momento necesitamos abrirla
en qué momento necesitamos conservar una apertura un poco más cerrada. Dicho de esta manera, también se puede considerar la apertura, también podemos verla desde el punto de vista artístico. ¿A qué me refiero con el punto de vista artístico de la apertura? Me refiero a que entre más abras la apertura del diafragma, más podrás desenfocar el fondo. Bueno, uno habla del fondo, pero en realidad se trata del fondo y de la parte al frente del objetivo que uno está filmando, que uno está fotografiando, también se va a desenfocar, en realidad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esto es una decisión netamente artística. Depende de lo que tú quieras conseguir, depende de lo que tú estés fotografiando, depende de tu intención artística con la foto que vas a tomar. Así debe estar abierto o más cerrado el diafragma. Pero es que además de eso, el diafragma juega un papel fundamental, como lo veremos en su momento cuando estemos hablando del flash, porque con el diafragma también podemos controlar la cantidad de flash, de luz de flash que va a entrar en nuestra fotografía. Hemos mencionado que a medida que uno abre la apertura del diafragma, entra más luz al sensor. Lo mismo que a medida que uno lo cierra, recorta la cantidad de luz que entra al sensor. Esto, técnicamente hablando, en fotografía se conocen como los pasos de luz. Como estarás viendo en pantalla, los pasos de luz no se deben entender como un poquito menos de luz o un poquito más de luz, como algunas veces he escuchado yo en el argot popular. No, necesito que la foto esté un poquito más clara, entonces voy a abrir un poquito más el diafragma. En realidad no es así. Nosotros tenemos que entender los conceptos bastante claros de forma técnica para saber lo que queremos lograr con la fotografía. En los tres componentes del triángulo de exposición, tanto con la apertura del diafragma como con la velocidad de obturación con el ISO, los tres componentes nos brindan lo que conocemos como pasos de luz o controlar los pasos de luz. ¿Qué sucede? Que esa correlación que existe entre los tres componentes es lo que a mí me va a dar al fin y al cabo una exposición correcta en la foto. O sea, dicho de una manera, si yo subo un paso de luz con la apertura del diafragma, lo que significaría que abría más el diafragma, en teoría yo debería compensar eso, o sea, cerrar, controlar ese paso de luz, ya sea con la velocidad de obturación o con el ISO. Lo que significaría que yo tendría que subir, por ejemplo, la velocidad de obturación o tendría que bajar la sensibilidad del ISO de tal forma que controle la entrada de luz que le di con la apertura del diafragma. Ahora, ustedes me dirán, pero ven acá, o sea, no es lo mismo, pues, que yo, si quiero la foto más clara, abra el diafragma o simplemente baje la velocidad de obturación o simplemente suba el ISO. O sea, en realidad no es lo mismo. Al fin y al cabo, lo que yo quiero conseguir es una foto más brillante o más iluminada. No, en realidad no es lo mismo. No es lo mismo porque, como les estoy diciendo, cada uno de estos componentes tienen una parte técnica que es precisamente la relación que existe con la entrada o corte de la luz al sensor, pero por otro lado existe un componente artístico. Entonces, si yo quiero que mi fondo de la fotografía me quede desenfocado, yo no puedo cerrar el diafragma para cortar la luz. Yo lo que tengo es abrir la apertura del diafragma. El diafragma tengo que abrirlo y luego tengo que aumentar la velocidad de obturación para poder disminuir esa luz que hice que ingresara al sensor. De la misma manera que si yo lo que quiero es, por ejemplo, a congelar una imagen, pues yo sé que tengo que subir la velocidad de obturación y a la vez que yo la subo, como se corta luz en el sensor, yo tengo que, por ejemplo, subir un poquito el ISO si yo quiero conservar el fondo desenfocado de la imagen. Entonces, en un momento veremos la relación que existe entre estos tres componentes y vemos la mejor manera de tomar la decisión de cuáles son los digamos, componentes que tengo que mover de tal manera que la foto me queda de acuerdo como yo la quiero, técnicamente hablando. Entonces, así como estarán viendo en este momento en pantalla, los pasos de luz los podemos controlar, como le digo, con cualquiera de los tres componentes. En el caso de la apertura del diafragma, que es la que nos compete el día de hoy, pues digamos, vamos a ponernos
como un punto central para poder iniciar por algún lado. Imaginémonos que en este momento tú tienes el lente en el que tú lo estás utilizando, lo pones en 5.6, en una apertura de 5.6. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres subir un paso de luz, lo que significa que quieres abrir el diafragma para que entre más luz, a eso me refiero con subir un paso de luz, lo tendrías que pasar de F5.6 a F4. Emerson, ¿y cómo hago yo para aprenderme o para saber esos números cómo son? O sea, ¿cómo sé yo? Porque yo aquí veo que mi lente tiene otros números diferentes a los que tú me dices. Sí, es que estamos hablando de los pasos completos de luz. O sea, una cosa es pasar, por ejemplo, de 5.6 a 8, que sería un paso de luz completo, y otra cosa es pasar de 5.6 a 7.6 o a 7.2 o a 7.1, que son pasos diferentes de luz, que son no son pasos completos de luz, pueden ser un tercio, pueden ser 2 tercios de paso de luz. Pero para este efecto, para comenzar esta parte técnica, que sé que de pronto te puede confundir al principio, apréndetelos como pasos completos de luz. Entonces tú ubícate en el F5.6 de tu lente, y a partir de ahí, si tú quieres subir un paso, o sea, abrir un paso, las paletas de tu diafragma, por decirlo de esa manera, pues tú tendrías que llevar el lente a F4.0. Ahora, si ya sabemos que yo abro el lente o yo abro la apertura para llevarlo a F4.0 desde 5.6, si yo desde 5.6 quisiera cerrar la apertura, o sea, bajarle un paso de luz, yo lo que tendría que hacer es llevarlo a F8, que sería el paso de luz contrario. O sea, cierro el diafragma, un paso de luz, para que se oscurezca más la imagen. De la misma manera, así como estarás viendo, oye, ¿y cómo hago para saber cuántos pasos de luz debo utilizar? Por ejemplo, si ya tú estás hablando de que tú necesitas, por lo menos el exposímetro de tu cámara te dice que tú estás 2 pasos de luz sobreexpuesto, te está diciendo que tienes el +2, significa que tienes 2 pasos de luz sobreexpuesta, pues tú dices, bueno, ven acá, estoy sobreexpuesto 2 pasos de luz, significa que tengo que subexponer, o sea, tengo que cerrar el diafragma 2 pasos. Lo que significa que, por ejemplo, si yo estoy en F4.0, tendría que pasar un paso hasta 5.6 y otro paso hasta F8, y en teoría ya tendrás los 2 pasos compensados. Esto significa que los lentes siempre tenemos que tenerlo en 5.6. No, por supuesto que no. De hecho, muchos lentes existen muchos más luminosos. Se llaman luminosos porque tienen una apertura muy amplia. Hay lentes que pueden llegarte, por ejemplo, hasta F3.6 o F2 o incluso F1.2, que de 2 a F1.2 no es un paso de luz completo, son 2 tercios, y de hecho sería de 2 hasta 1 habría un paso de luz completo. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos de que tenemos que aprendérnoslos. En la pantalla deberías estar viendo los pasos de luz. Para el ejemplo, por ejemplo, podríamos tener un lente como el que yo tengo puesto, un Sony 35 mm f1.4, que es un G Master de Sony, que ese tiene una apertura máxima de 1.4. ¿Qué significa eso? Que la apertura máxima es f1.4 y la máxima de este lente es f11. Entonces f16, perdón. Entonces yo en este lente voy a llegar hasta f16. ¿Cuál es un problema? Como estamos hablando de la apertura, hablemos precisamente de esos errores que cometemos al principio cuando se trata de la apertura. Nosotros compramos un lente muy luminoso. Digamos que compramos un 50 mm 1.2. Yo noto mucho que la gente compra el 50 mm 1.2 y dicen que todas las fotos las toman a 1.2. No estoy diciendo que no se deban tomar, que no se puedan tomar. Estoy diciendo que no es el objetivo
tener un lente luminoso para siempre tomar las fotos a la mayor apertura. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, porque las decisiones de la apertura del diafragma son decisiones, por un lado técnicas, dependiendo a la cantidad de luz que tú necesites en el momento en el sensor, y por otro lado artísticas, porque depende de qué tanto quieras tú desenfocar el fondo de la imagen. Ahora, ¿qué noto yo? Que muchos fotógrafos le toman una foto a un modelo o una modelo en un lugar muy bonito, digamos, qué sé yo, en una playa o en un sitio muy concurrido, donde hay luces, donde qué sitio chévere, y borran el fondo. Porque como tienen un lente 1.2, lo ponen a 1.2 y tú al final no sabes qué es lo que hay en el fondo. O sea, entonces, ¿cuál es la gracia de tener a ese modelo en ese lugar tan paradisíaco, tan bonito, tan espectacular, si al final tú no le das cierto protagonismo a ese fondo? Entonces, para allá vamos. O sea, tú tienes que escoger, tienes que decidir con anticipación si tú quieres darle algo de protagonismo al fondo. Y pues, de acuerdo a eso, ajustar la apertura del diafragma para que sí sea. Por ejemplo, puedes no tirar la foto a 1.2, sino que puedes tirarla en F2.8 o incluso a F4, y todavía se va a ver el fondo desenfocado y vamos a poder apreciar un poco a qué se refiere el fondo, o sea, en qué sitio estás tú, le das un poco de protagonismo. Pero es que además esa misma apertura de lente te sirve para tomar, por ejemplo, fotos nocturnas. Ahí sí es un tema donde yo te diría, bueno, listo, a mí me sirve tener un lente muy luminoso, un f1.2, porque yo sé que en la noche voy a necesitar abrir mucho el diafragma para que entre más luz al sensor y que las fotos me salgan mejor iluminadas sin tener que, digamos, sobreutilizar el ISO, que todos sabemos que si yo subo mucho el ISO me va a salir, digamos, ruido en la imagen. Entonces, esto es como un abrebocas de lo que vamos a seguir viendo. Vamos a sacar unas cuantas conclusiones de este video. Primero, el hecho de que tú tengas un lente muy luminoso no quiere decir que lo vas a siempre utilizar en la máxima apertura. La decisión de utilizar una apertura mayor a una menor depende de la necesidad técnica que se tenga o de la decisión artística que se tome. Segundo, la apertura tal vez sea de todo el triángulo de exposición quizás el componente más importante. Y entre más vayamos profundizando en el tema del triángulo de exposición, más se darán cuenta de por qué se los digo. Entonces, la apertura nos permite controlar la cantidad de luz. Yo quiero subrayar eso, la cantidad. Porque los otros componentes, como veremos en su momento, no nos controlan la cantidad de luz. El único componente que controla la cantidad de luz es la apertura del diafragma. Además de controlar la cantidad de luz, que digamos sería su componente técnico dentro del triángulo de la exposición, para hablar de la exposición como tal, tenemos un componente artístico, que es que además la apertura nos ayuda a controlar la profundidad de campo, que es lo que hemos estado diciendo, de que se vea más difuminado el fondo o el frente de la persona a la que estamos fotografiando. Pero es que además de eso, la apertura del diafragma tiene también el componente de poder controlar la potencia del flash, como también veremos en su momento. Entonces, es tanta la incurrencia, es tanta la importancia que tiene la apertura del diafragma en la fotografía, que por eso yo considero que es el componente más importante en el triángulo de la exposición. Por ahí les estaré mostrando fotos tomadas con diferentes aperturas y
veremos la diferencia, no tanto en cuanto a exposición, más sí en su parte artística. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un shooting para poner en práctica lo visto en la práctica de la apertura del diafragma. Como pueden ver, este lente que yo tengo, como les estuve comentando, es el G-Master 35 mm 1.4 y este cuenta con el anillo del diafragma directamente sobre el lente. En este momento lo tengo en la posición A para controlarlo desde la cámara, y ahí estaremos viendo las diferencias con respecto al cambio de la apertura del mismo. Entonces vamos a ver desde la pantalla hola, la modelo, ¿cómo estás? Hoy contamos con el apoyo de mi querida esposa para estas fotos y mostrarles la diferencia que se ve en la profundidad de campo. Ahora, hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pasémoslo primero que todo la cámara para fotos. Perfecto. Ahí la tenemos en fotos y nos aseguramos de que la cámara esté en manual. Como pueden ver, en este momento la configuración que tenía la cámara en manual es que tenía 1.4 de apertura de diafragma, pero tenía la velocidad de obturación en 1/1000, que significa que es una obturación muy veloz y por ende se está viendo oscura la imagen. Como lo que nos interesa en este instante es hablar de la apertura del diafragma, nosotros vamos a colocar el ISO en un ISO, digamos, estándar, que viene siendo, digamos, 200 para iniciar, y luego vamos a colocar la velocidad de obturación en una velocidad normal también, que sería, digamos, alrededor de 1/200 para iniciar. ¿Qué sucede? Que ahí nosotros nos estamos dando cuenta que la medición dice de que está en 0.0, lo que, de acuerdo a las indicaciones de la cámara, esta es una imagen que está bien contrastada y tiene una buena medición. ¿Qué podemos ver nosotros aquí? Si tomamos esta foto, nos daremos cuenta básicamente que el fondo está muy desenfocado. Era lo que estábamos explicando anteriormente. Si nosotros deseamos que el fondo sea también protagonista, nosotros debemos hacer una de dos cosas: o cerrar un poco el diafragma, o en su defecto acercar un poco al modelo al sitio del fondo que queramos resaltar. En este caso sería sencillo, porque sería acercar a la modelo un poco hacia el árbol de Navidad, pero en caso de que fuese en un exterior, nosotros pues tendríamos que controlar la apertura de la profundidad de campo con la apertura del diafragma. Entonces, en este caso, para efectos de la demostración, vamos a cerrar la apertura del diafragma para poder enfocar un poco más el fondo. Digamos que lo vamos a poner en F8 para que se vea bien enfocado el fondo. ¿Qué ha sucedido? Que quedó subexpuesta la foto. Como pueden ver, nos está diciendo que está subexpuesto en más de 2 pasos. Si estamos viendo que está titilando el número, significa que es más de 2 pasos subexpuesta. Aquí tendríamos dos opciones. Una es bajar la velocidad de obturación, que la podríamos hacer para bajar la velocidad hasta donde nos permitiera tomar la foto que estuviera bien, digamos aquí, pero nos estaremos dando cuenta de que ha bajado demasiado la velocidad de obturación y con cualquier movimiento de ella puede quedar desenfocada la foto. Mi recomendación en estos casos sería llevar a una velocidad por lo menos de 1/200
y hacer la contraparte con el ISO. Entonces en este caso estamos subiendo el ISO de tal manera hasta donde nos indique la cámara que está bien la imagen. Procedemos a tomar la foto y como podemos ver, el fondo está bien enfocado, igual que la modelo. Pero también tenemos que tener en cuenta algo, y es que la profundidad de campo, que es lo que estamos viendo en este momento, también depende de el lente que tengamos. O sea, no es igual tomar una foto con un 35 milímetros que tomarla con un 85 milímetros, porque el 85 milímetros comprime más el fondo y te va a dar un desenfoque todavía mayor que el 35 milímetros. Entonces, la otra cuestión que podemos hacer, si queremos desenfocar mucho más el fondo, regresemos a la primera opción que teníamos, y era de tener la apertura en 1.4, bajamos el ISO nuevamente y, como vemos, regresamos a la situación original. En este caso podemos acercar más la cámara para que la distancia entre la cámara y nuestro sujeto sea menor, y como podemos ver, enfocamos y de esta manera el fondo sale incluso más desenfocado que en la opción anterior. Entonces, esto a manera de explicación rápida, podemos ver la aplicación en forma real de cómo podríamos hacer la compensación luego de que nosotros cambiamos la apertura del diafragma del lente con el que estamos trabajando. Yo quiero que no se confundan. Lo que acabamos de hablar hoy parece muy básico y parece muy sencillo, pero créanme, entre más profundicemos en los componentes del triángulo de exposición, se darán cuenta que la fotografía no es ni fácil ni sencilla. Yo tengo más de 20 años de experiencia de estar tomando fotos. Desafortunadamente la parte de mis redes sociales pues no la aproveché desde antes. Ese es uno de los grandes objetivos con esta serie de videos, que me sigan en las redes sociales. Por ahí les estará saliendo en pantalla mi cuenta de Instagram, donde verán algunas muestras de las fotos que yo he tomado a algunas modelos. Este concepto, aunque parezca muy sencillo, es muy importante para que lo tengamos en cuenta a futuro, cuando veamos los otros componentes del triángulo de la exposición. Muchísimas gracias por haberse quedado, los que se quedaron hasta este punto del video. Estaremos haciendo algún tipo de rifa o de premio a las personas que se queden ahí y vean los 3 videos completos. En su momento lo estaremos comentando luego en el último video, cuando hablemos ya del ISO. Y aspiro que se queden, que se suscriban al canal. Este lo considero como mi primer video oficial en mi cuenta de YouTube, Emerson Espinosa en YouTube. Ahí les estaré dejando también el link para que se suscriban. Por favor, suscríbanse. Déjenme algún comentario ahí en la caja de comentarios. Denle me gusta. Critíquenme. Díganme qué podemos mejorar para la explicación del siguiente video, cuando hablemos de la velocidad de obturación. Y bueno, espero que les haya gustado. Los espero. Muchas gracias.